Crees que ser papa en la Edad Media era solo gloria y poder. La realidad era mucho más peligrosa. Envenenamientos, traiciones, persecuciones y huidas secretas eran parte del día a día. Descubre los trucos más sorprendentes y desconocidos que usaron los papas medievales para mantenerse con vida en el trono más peligroso del mundo. Prepárate, lo que vas a descubrir cambiará tu visión de la historia y del Vaticano para siempre. Suscríbete ahora y cuéntanos en los comentarios cuál de estos trucos papales te sorprendió más. Comparte este video con tus amigos amantes de la historia y no te pierdas los próximos secretos del Vaticano medieval. Imagina que entras al Vaticano en plena Edad Media, no como turista ni como sacerdote, sino como el nuevo papa recién coronado. Tal vez esperas reverencia a poder y la seguridad de estar en la casa de Dios. Pero la verdad es que el trono papal era uno de los asientos más peligrosos de toda Europa. En el momento en que te ponías la tiara papal, te convertías en el hombre más codiciado y más perseguido de la cristiandad. Pongámonos en contexto: Roma, entre los siglos X y XV. La ciudad es un hervidero de ambición, traición y sangre. El Vaticano no es ese santuario sereno y de mármol que imaginamos hoy, sino una fortaleza sitiada y a veces literalmente. Familias rivales, cardenales ambiciosos, reyes extranjeros e incluso la propia multitud romana tenían puestos los ojos en el papado. Por cada papa que soñaba con la renovación espiritual, había una docena más que solo querían sobrevivir a la próxima semana. El peligro era real y constante. El asesinato no era solo una amenaza, era una realidad recurrente. El veneno era el arma preferida y las cocinas papales eran tan campo de batalla como cualquier cruzada. Algunos papas como Juan Eustace fueron asesinados por su propio séquito, envenenados y luego golpeados hasta la muerte cuando el veneno fue demasiado lento. Otros, como Esteban VI, encontraron su final a manos de multitudes enfurecidas o rivales políticos. La infame familia Borgia, de la que surgió el Papa Alejandro VI, convirtió el Vaticano en una guarida de intrigas y asesinatos. Circulaban rumores de pasajes secretos, frascos ocultos y muertes a medianoche. Los apartamentos papales no eran solo lugares de oración, sino también de paranoia. Los catadores de comida se volvieron tan esenciales como los confesores. Cada comida, cada sorbo de vino podía ser el último. Entonces, ¿cómo sobrevivían los papas? Primero, convirtiendo el Vaticano en una fortaleza. El Castel Sant'Angelo, construido originalmente como mausoleo del emperador Adriano, se convirtió en el refugio definitivo del Papa. Conectado al Vaticano por un pasadizo secreto llamado Paseto, Diborgo permitía a los papas huir al primer signo de peligro. Cuando Roma estallaba en violencia, como sucedía a menudo, los papas desaparecían entre los gruesos muros del castillo, rodeados de guardias leales, y esperaban a que pasara la tormenta. El Papa Clemente VII usó el Paseto de manera famosa durante el saqueo de Roma en 1527, cuando las tropas imperiales arrasaron la ciudad y masacraron a miles. El Papa, disfrazado y aterrorizado, escapó al castillo y soportó un asedio de meses. La comida escaseaba, la enfermedad se extendía y la ciudad ardía. Pero el Papa sobrevivió, demostrando que en la Edad Media el papado era tanto estrategia militar como liderazgo espiritual. Sobrevivir significaba mucho más que muros y guardias. Los papas desarrollaron toda una serie de rituales y precauciones para mantenerse con vida. Las comidas se preparaban bajo estricta supervisión y catadores de confianza probaban cada plato. Algunos papas, como León X, eran tan paranoicos que se negaban a comer nada que no fuera preparado por sus propios cocineros elegidos. Aún así, los accidentes o asesinatos seguían ocurriendo. El dormitorio papal era una fortaleza dentro de la fortaleza. Las puertas se atrancaban, las ventanas se cerraban y los guardias vigilaban día y noche. Pasajes secretos recorrían el Vaticano, conduciendo a capillas ocultas, túneles subterráneos e incluso hasta el río Tíber. Algunos papas dormían en habitaciones diferentes cada noche, sin revelar su verdadera ubicación a nadie, salvo a sus confidentes más leales. Pero las mayores amenazas no siempre venían de fuera.
El colegio de cardenales, los mismos hombres que elegían al Papa, a menudo eran sus rivales más feroces. Se formaban facciones en torno a familias poderosas. Orsini y Colonna Medici, cada una luchando por influencia. Un papa que perdía el apoyo de sus cardenales podía encontrarse aislado, traicionado o incluso depuesto. El pueblo romano era una incógnita. A veces adoraban al papa, llevándolo en triunfo por las calles. Otras veces se amotinaban, asaltaban el Vaticano y exigían su sangre. El Papa Formoso, por ejemplo, sufrió la mayor de las humillaciones. Tras su muerte, su cadáver fue exhumado, sometido a juicio en el infame sínodo del cadáver y arrojado al Tíber. Incluso en la muerte, un papa no estaba a salvo de la ira de Roma. ¿Cuáles eran entonces los trucos, las reglas no escritas, que mantenían vivo a un papa? Primero, no confiar completamente en nadie. Cada aliado podía convertirse en enemigo de la noche a la mañana. La lealtad se compraba, no se daba, y podía desaparecer con una mejor oferta. Segundo, construir una red propia de espías e informantes. El conocimiento era poder, y el papa, que sabía lo que planeaban sus enemigos, podía atacar primero, o escapar a tiempo. Tercero, nunca comer ni beber sin precauciones. El veneno era el asesino silencioso de la época. Algunos papas incluso bendecían su comida, esperando que la intervención divina revelara cualquier traición. Cuarto, tener siempre lista una vía de escape. Ya fuera un pasadizo secreto, una torre fortificada o un monasterio amigo fuera de la ciudad, todo papa necesitaba un lugar al que huir cuando la ciudad se volvía en su contra. Quinto, usar el espectáculo y el ritual para asombrar y distraer. Grandes procesiones, ceremonias fastuosas y bendiciones públicas recordaban al pueblo y a los posibles asesinos que el Papa no era solo un hombre, sino el elegido de Dios en la tierra. A veces, el miedo y la reverencia eran el mejor escudo. Piensa en el Papa Bonifacio VIII, que se enfrentó a reyes y emperadores solo para ser capturado y humillado por sus enemigos. O el Papa Urbano VI, cuya paranoia lo llevó a torturar y ejecutar cardenales que sospechaba conspiraban contra él. O los legendarios papas Borgia, cuya astucia y disposición a hacer lo que fuera necesario los mantuvieron con vida en un mundo donde la muerte siempre acechaba en una copa envenenada. Y sin embargo, por cada papa que caía, otro se alzaba a la orilla a veces de entre los mismos que habían tramado su caída. El ciclo de intriga, traición y supervivencia nunca terminaba. Hoy el Vaticano es símbolo de estabilidad y fe, pero bajo sus pasillos de mármol y cúpulas doradas hay una historia escrita con sangre, sudor y secretos. Los papas medievales no eran solo líderes espirituales, eran supervivientes guerreros y a veces víctimas de su propia ambición. Sus trucos, paranoia, astucia y la voluntad de hacer lo que fuera necesario mantuvieron vivo el papado durante siglos de caos. Y aunque el mundo ha cambiado, las lecciones de supervivencia del Vaticano medieval siguen resonando. Confía con cautela, prepárate para lo peor y nunca subestimes el poder de una huida a tiempo. Así que la próxima vez que veas al Papa saludando desde el balcón de San Pedro, recuerda sus predecesores sobrevivieron no solo por la fe, sino por dominar el peligroso juego del poder medieval. Si crees que las amenazas para un papa medieval terminaban con venenos y dagas, piénsalo de nuevo. Algunos de los peligros más letales no venían de las sombras, sino de los salones iluminados por velas, donde cada apretón de manos podía ocultar una traición, y cada promesa estaba escrita en arena. El Vaticano no era solo una fortaleza de piedra, era un tablero de ajedrez, y el Papa tenía que jugar mejor que nadie para sobrevivir. El papado medieval estaba rodeado de reyes ambiciosos, nobles intrigantes y poderosas familias romanas, cada uno con su propia agenda. El Papa era tanto líder espiritual como jugador político, equilibrando constantemente alianzas y rivalidades que podían cambiar de la noche a la mañana. Un solo movimiento en falso y el trono papal podía convertirse en una sentencia de muerte. Toma como ejemplo a las familias Orsini y Colonna, dos dinastías, cuya amarga enemistad a menudo se desbordaba en las calles de Roma y los pasillos del Vaticano. Los papas que favorecían a un lado arriesgaban la furia del otro.
A veces la única forma de sobrevivir era jugar con ambos bandos, prometiendo favores y cargos, y luego rompiendo esas promesas en silencio, cuando cambiaban los vientos políticos. Luego estaban los reyes y emperadores, el emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico, el rey de Francia. El rey de Inglaterra, todos veían el papado como un premio a conquistar o una amenaza a neutralizar. Algunos papas, como Gregorio VII, se atrevieron a desafiar la autoridad imperial, excomulgando a reyes y enfrentando ejércitos. Otros, como Clemente V, se vieron obligados a transigir, incluso trasladando la corte papal a Aviñón, para escapar del caos de Roma y la presión de la corona francesa. La traición era una compañera constante. Los cardenales, que alguna vez apoyaron a un papa, podían volverse contra él si recibían una mejor oferta. Las propias elecciones papales eran a menudo escenas de intriga, con sobornos, amenazas y acuerdos secretos, determinando el resultado tanto como la oración o la piedad. El cónclave debía ser un evento sagrado, pero en la práctica era un campo de batalla para las mentes políticas más astutas de la época. Algunos papas dominaron este juego brillantemente. Inocencio III, por ejemplo, fue un estratega maestro que jugó con los monarcas europeos, expandiendo el poder papal a su máximo esplendor medieval. Lanzó cruzadas, negoció tratados de paz hizo y deshizo reyes con un simple trazo de pluma. Su truco de supervivencia: nunca permitir que un solo poder se volviera demasiado fuerte y siempre mantener a los enemigos adivinando. Otros no tuvieron tanta suerte. Bonifacio Outo intentó afirmar la supremacía papal sobre el rey Felipe IV de Francia y terminó capturado, humillado y muerto en menos de un año. Su error: subestimar hasta dónde llegaría un rival decidido. En el mundo medieval, el orgullo y el principio podían ser debilidades fatales. Dentro del Vaticano, el Papa también debía gestionar el Colegio de Cardenales, un grupo tan ambicioso y dividido como cualquier corte real. Para sobrevivir, un papa necesitaba partidarios leales, muchas veces de su propia familia o región, pero también debía mantener cerca a los posibles rivales, ofreciéndoles títulos, tierras o lucrativos cargos eclesiásticos para comprar su lealtad, al menos por un tiempo. A veces el papa tenía que actuar con rapidez y dureza. Cuando Urbano VI sospechó de una conspiración entre sus cardenales, hizo arrestar, torturar y ejecutar a varios de ellos. Fue una medida brutal, pero envió un mensaje claro: la traición no sería tolerada. Sin embargo, tales acciones también podían generar más enemigos, preparando el terreno para futuras venganzas. Y estaban los papas, que jugaban a largo plazo, construyendo alianzas, no solo con los poderosos, sino con el pueblo, apoyando obras de caridad, fundando hospitales o defendiendo causas locales. Un papa podía ganarse el corazón de los romanos, creando un escudo contra las ambiciones de nobles y reyes. A veces el favor del pueblo era la mejor defensa que podía tener un papa. Pero toda alianza tenía un precio. Las promesas debían cumplirse o al menos explicarse convincentemente cuando se rompían. Se esperaban regalos y favores, y no cumplir podía convertir amigos en enemigos de la noche a la mañana. El papa medieval debía ser un maestro de la negociación, siempre listo para pivotar, transigir o incluso engañar para mantener su trono y su vida. El arte de la supervivencia en el Vaticano medieval era tanto leer a las personas como rezar oraciones. Era un mundo donde la confianza era rara, la lealtad efímera, y solo los más astutos podían esperar perdurar. Los papas que sobrevivieron fueron aquellos que entendieron que todo aliado podía convertirse en enemigo y todo enemigo algún día en aliado. Así que, la próxima vez que imagines al Papa como una figura serena de blanco, recuerda: en la Edad Media también era un gran maestro del ajedrez, político moviendo piezas en un tablero donde lo que estaba en juego era la vida y la muerte. Y el juego nunca terminaba realmente. Por cada papa que sobrevivió, gracias a su astucia, otro cayó víctima de la traición. En el Vaticano medieval, la supervivencia significaba no bajar nunca la guardia, ni por un solo momento. Si pensabas que las armas de un papa medieval eran solo la diplomacia y la política, prepárate para descubrir el poder más temido de todos: la autoridad espiritual.
En una época donde la fe lo era todo y el miedo al castigo eterno dominaba la vida cotidiana, el Papa tenía a su disposición la herramienta más poderosa e invisible, la excomunión. Imagina ser un rey, un noble, o incluso un simple ciudadano en la Europa medieval. Tu poder podía depender de ejércitos y castillos, pero tu alma y la lealtad de tu pueblo dependían de la Iglesia. El Papa podía con una sola palabra cortarte de los sacramentos, declarar ilegítimo tu gobierno y convertir a tus propios súbditos en enemigos. Era el botón nuclear de la Edad Media, la excomunión. Algunos papas usaron esta arma con una audacia impresionante. Toma el caso del Papa Gregorio VII, que excomulgó al emperador Enrique IV en la famosa querella de las investiduras. El resultado, Enrique tuvo que cruzar los Alpes en pleno invierno, esperar descalzo en la nieve frente al castillo de Canosa y suplicar el perdón papal. Por un momento, el poder espiritual del Papa humilló al hombre más poderoso de Europa. Pero la excomunión no era solo para reyes. También servía para controlar obispos rebeldes, nobles díscolos e incluso ciudades enteras. La amenaza de aislamiento espiritual podía terminar, disputas forzar concesiones o llevar a los enemigos a la mesa de negociación. Los papas, que dominaban este poder, podían sobrevivir a tormentas políticas que habrían destruido a cualquier otro. Y el arsenal espiritual iba más allá. El Papa podía convocar una cruzada, no solo a Tierra Santa, sino contra herejes y enemigos políticos dentro de Europa. Cuando los cátaros desafiaron la autoridad de la Iglesia en el sur de Francia, Inocencio de Circeros lanzó una cruzada que los aniquiló. Cuando surgían antipapas o movimientos disidentes, el Papa los declaraba herejes, movilizando ejércitos y la opinión pública a su favor. El miedo era un aliado formidable. La gente medieval creía en el cielo, el infierno y el castigo eterno. El Papa, como vicario de Cristo, era visto como el guardián de la salvación. Estar en su contra era arriesgar no solo la vida, sino el alma. Incluso los monarcas más poderosos dudaban antes de desafiar un decreto papal. Sin embargo, el poder espiritual era un arma de doble filo. Abusarlo podía volverse en contra. Cuando Bonifacio VIII intentó imponer su supremacía sobre Felipe IV de Francia, el rey respondió acusándolo de herejía y corrupción. Bonifacio fue capturado, humillado y murió poco después. La lección, incluso el arma más poderosa, tenía límites. Dentro de la Iglesia, el Papa también enfrentaba amenazas internas, herejía, cismas y disidencia. La Edad Media vio surgir reformadores místicos y críticos que desafiaban la autoridad papal. Algunos papas respondieron con concilios y debates. Otros recurrieron a la Inquisición, combatiendo la herejía con fuego y miedo. Sobrevivir como papa medieval era saber cuándo usar el poder espiritual y cuándo contenerse. Requería comprender la fe, la política y la naturaleza humana. Los papas más exitosos usaron la excomunión y las cruzadas no como mazos, sino como herramientas precisas, amenazando lo justo para mantener a raya a los rivales, pero sin provocar rebeliones abiertas. Y siempre el Papa debía recordar, la autoridad espiritual solo era tan fuerte como la fe del pueblo. Si la perdía, hasta el decreto más severo quedaba vacío. Así que la próxima vez que imagines al Papa como un pastor apacible, recuerda, en la Edad Media también fue un guerrero espiritual, empuñando el miedo al infierno y la promesa de la salvación como sus armas más afiladas. En un mundo donde todos creían en el poder del alma, la supervivencia papal dependía de dominar fuerzas invisibles capaces de derribar reyes, unir ejércitos y, a veces, salvar su propia vida. Si crees que sobrevivir como papa medieval era solo cuestión de esquivar dagas y escapar de asedios, te equivocas. La verdadera batalla por la supervivencia muchas veces comenzaba cuando las amenazas físicas habían pasado. En una época donde un rumor podía derribar un trono y un escándalo podía perseguir a un pontífice durante siglos, dominar el arte del control de la información y la construcción del legado era tan vital como cualquier muro o pasadizo secreto. El Vaticano medieval era un lugar donde las historias importaban y a veces más que los hechos. Los papas sabían que su reputación, su autoridad y el futuro de la Iglesia dependían de cómo se recordaran, relataran y registraran sus acciones.
En un tiempo sin prensa ni redes sociales, la información era poder. Y el Papa, que podía moldear la narrativa, podía sobrevivir no solo en su vida, sino durante siglos. Comencemos con los cronistas. Todo papa, desde el más piadoso hasta el más polémico, entendía la importancia de tener escribas y historiadores leales. Estos hombres no eran solo guardianes de registros, eran creadores de imagen. Escribían las historias oficiales, seleccionaban qué eventos destacar, qué milagros promover y qué escándalos omitir o justificar. Los mejores cronistas podían convertir un error papal en un acto de genialidad incomprendida o al menos en un fallo perdonable. Toma el caso del Papa Urbano VI. Su pontificado estuvo marcado por la paranoia y la brutalidad. Incluso torturó y ejecutó a cardenales que sospechaba de conspiración. Sin embargo, en algunos relatos oficiales, Urbano aparece como un reformador fuerte, obligado a Ciudad a actuar con dureza ante una traición sin precedentes. La verdad probablemente en algún punto intermedio. Pero la versión que sobrevivió dependía de quién la escribía y quién la pagaba. Los papas también encargaron grandes obras de arte, arquitectura y literatura para cimentar su legado. Catedrales, frescos, manuscritos iluminados no eran solo expresiones de fe, sino herramientas de propaganda. Un papa que construía una iglesia magnífica o patrocinaba a un artista famoso podía asegurarse de que su nombre se asociara con belleza, piedad y poder en vez de con las realidades políticas y violentas de su época. Considera al Papa Sixto IV, quien encargó la Capilla Sixtina. El edificio se convirtió en símbolo de autoridad papal y logro artístico, eclipsando los aspectos oscuros de su pontificado como el nepotismo y la intriga política. O Inocencio III, cuyo patrocinio de cruzadas y concilios fue inmortalizado en crónicas y arte, dándole fama de líder visionario y poderoso, aunque navegara aguas políticas peligrosas. Pero el control de la información no era solo para glorificar al Papa. También servía para gestionar escándalos. La Iglesia medieval no era ajena a la controversia. Simonía venta de cargos eclesiásticos, nepotismo, corrupción e incluso violencia manchaban el papado. Cuando surgía un escándalo, el Papa y sus consejeros actuaban rápido para contener el daño. A veces eso significaba silenciar a los críticos con excomunión, prisión, o en casos extremos, soluciones más definitivas. Otras veces se recurría a penitencias públicas, grandes procesiones o actos de caridad para distraer del escándalo y restaurar la autoridad moral del Papa. El espectáculo era un arma cuanto mayor el escándalo, más grandiosa la ceremonia para taparlo. Uno de los ejemplos más notorios de gestión de legado fue el Sínodo del Cadáver. El Papa Esteban II, buscando desacreditar a su predecesor Formoso, hizo exhumar su cadáver, vestirlo con ropas papales y someterlo a juicio. El espectáculo pretendía borrar el legado de Formoso y legitimar el propio de Esteban. En cambio, horrorizó a Roma y se convirtió en uno de los episodios más infames de la historia papal, una advertencia de que intentar reescribir el pasado podía salir muy mal. Sin embargo, el deseo de controlar la narrativa no terminaba con la muerte. Muchos papas dejaron instrucciones detalladas para sus funerales, tumbas e incluso biografías póstumas. Algunos, como Bonifacio VIII, encargaron tumbas elaboradas y mandaron esculpir su imagen en mármol, esperando proyectar dignidad y poder eternos. Otros procuraron que sus escritos, sermones y cartas se conservaran y estudiaran, influyendo en la teología y la política eclesiástica durante generaciones. Pero incluso los planes mejor trazados podían ser desbaratados por rivales enemigos o los caprichos de la historia. Tras la muerte de un papa, sus partidarios y detractores luchaban por definir su legado: santo, pecador, reformador o tirano. La respuesta dependía de quién controlaba las fuentes, quién contaba las historias y quién ganaba las batallas posteriores. La lucha por el recuerdo no era solo cuestión de ego. Era cuestión de supervivencia de ideas, de políticas, de familias y de la propia institución papal. Un papa cuya memoria era honrada podía inspirar lealtad, desalentar rebeliones e incluso influir en futuras elecciones. Uno cuya reputación era destruida podía ver sus reformas deshechas, sus partidarios perseguidos y su nombre arrastrado por el lodo durante siglos.
Esta batalla por la memoria se libraba en cada rincón del mundo medieval. Las crónicas se copiaban y recopiaban, cada versión ajustada sutilmente a las necesidades del presente. Se erigían estatuas y luego se derribaban. Se honraban tumbas y luego se profanaban. Incluso los milagros podían fabricarse con historias de curaciones, visiones e intervenciones divinas que se difundían desde Roma hasta los confines de la cristiandad. Los papas que sobrevivieron a la prueba del tiempo fueron los que entendieron que la historia la escriben los supervivientes y a menudo los vencedores. Invirtieron en arte, arquitectura y erudición, no solo para la gloria de Dios, sino para su propia supervivencia en los anales de la historia. Pero siempre había un riesgo. Cuanto más intentaba un papa controlar su imagen, más se exponía a acusaciones de orgullo, manipulación o hipocresía. La línea entre legado y leyenda, entre hecho y ficción, era siempre muy fina. Al final, el mayor truco de supervivencia para un papa medieval no era solo sobrevivir a los peligros de su vida, sino moldear cómo sería recordado tras la muerte. Algunos lo lograron brillantemente, sus nombres brillando en vitrales y mármoles de catedrales. Otros se convirtieron en advertencias, sus fracasos y escándalos preservados como lecciones para generaciones futuras. Así que la próxima vez que recorras los museos vaticanos, admires una tumba papal o leas una crónica medieval, recuerda, no solo ves arte o historia, estás presenciando el juego de supervivencia definitivo, uno jugado no solo con espadas y secretos, sino con historias, símbolos y el poder de decidir qué perdura. Y en ese juego el premio era nada menos que la inmortalidad. Sobrevivir como papa medieval nunca fue solo cuestión de fe o derecho divino, fue cuestión de astucia, adaptación y una voluntad inquebrantable de resistir, desde escapes secretos y alianzas arriesgadas, hasta el uso del miedo y la manipulación de la historia. Cada papa que se sentó en el trono de San Pedro jugó el juego más peligroso de la historia. Sus trucos no solo fueron ingeniosos, sino esenciales, y a veces cambiaron el rumbo de la Iglesia y del mundo. Así que la próxima vez que contemples la grandeza del Vaticano o escuches el nombre de un papa medieval, recuerda, detrás de cada ritual, cada muro de mármol y cada fresco, hay un legado construido no solo con oraciones, sino con siglos de lucha, estrategia y supervivencia. Las lecciones de aquellos papas sobre el poder, la resiliencia y el espíritu humano siguen resonando hoy. Si disfrutaste este viaje por las sombras y secretos del Vaticano medieval, suscríbete, comparte y cuéntanos, ¿qué truco papal te sorprendió más? Hasta la próxima, sigue curioso y nunca subestimes el poder de la supervivencia.